Supercrack Estrella presenta. El infierno está en constelación Orión. Versículos de la Biblia sobre Orión. Versículos más relevantes. Job 9:9. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades, y las cámaras del sur. Job 38:31. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades, o desatar las cuerdas de Orión? Amós 5:8. El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora, y hace oscurecer el día en noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Isaías 13:10. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. ¿Los reptilianos son demonios o extraterrestres? Creo que de alguna manera están relacionados con los serafines mencionados en la Biblia. El nombre supuestamente se traduce como serpientes ardientes y ardientes. No estoy seguro, pero en ese caso tendrías a tus caídos y aquellos que reservaron sus posiciones originales, lo que obviamente era increíblemente sagrado. Considere toda la antigua reverencia por los dragones en la cultura de todo el mundo. No estamos tratando de ser racistas aquí, es solo que gran parte de ese elemento asumió el papel de la élite gobernante de un gobierno basado en los Illuminati. Aparte de todas las verdades más oscuras del escenario de David también hay algunas buenas. Y muchos son seres respiratorios, energéticos. No solo la imaginación de pesadilla de chupar sangre y esas cosas, aunque seguro que ese tipo de cosas han sucedido. Pero está profundamente conectado con cierta fisiología kundalini que también puede expresarse como espíritus beliales, en extremo. Se les ha llamado tanto demonios como extraterrestres y lo son, ya que muchos son seres multidimensionales, pero también son ángeles, y creo que esto está conectado con el trasfondo de serafines. Por ejemplo, los reptilianos dicen que ellos ya habitaban la Tierra antes de la creación del humano, y por lo tanto consideran al planeta Tierra como suyo. Lo mismo ocurre con los ángeles caídos, que la Biblia ya cuenta que ellos estaban en la Tierra antes de la creación humana. Los reptilianos, por otra parte, parece extraño que ellos mismos no se consideren extraterrestres. Por el contrario, claman que la Tierra es suya, que llegaron aquí antes de que nosotros existiéramos, y que fueron orillados a ingresar a las profundidades del planeta por otra raza del cosmos. Lo que para nosotros sería una invasión de nuestro planeta, viene siendo para ellos más bien la recuperación de un patrimonio perdido. Esa puede ser la razón por la que esa raza de ex-reptilianos ha compartido con nosotros la Tierra en su interior. Ese interior de la Tierra bien podría ser el infierno de la Biblia, o el pozo del abismo. Libro de Enoc, manuscrito escrito entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. por un supuesto antepasado de Noé. El libro de Enoc solo es considerado canónico por la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Etiopía, pero otras vertientes del cristianismo y del judaísmo sí reconocen su interés histórico. En este texto, escrito originalmente en hebreo y arameo, se cuenta que los ángeles caídos eran los llamados vigilantes o grigori, seres celestiales que el mismo Dios envió a la tierra para que vigilaran y protegieran al hombre durante sus primeras etapas. Sin embargo, el contacto directo con la humanidad llevó a estos ángeles a contradecir los mandatos divinos. Unos fueron acusados de haber revelado secretos a los hombres que no debían conocer, y otros de haber caído en el pecado de la lujuria al haber mantenido relaciones con mujeres y haber concebido a los nefilim, gigantescos híbridos de humano y ángel. Ante esta afrenta, Dios expulsó a los 200 vigilantes del paraíso con la ayuda del arcángel San Miguel. Hay que señalar que, si bien el enfado por haber mantenido relaciones con humanos podría ser comprensible desde la perspectiva de Dios, la revelación de secretos es un motivo más que cuestionable para el destierro. Haberles enseñado a fabricar armas y el arte de la guerra tiene un pase, pero también condenó a aquellos ángeles que enseñaron a la humanidad los ciclos lunares, astrología, meteorología y el uso de las hierbas y raíces para su beneficio. Tan malos no eran los ángeles, fueron creados con una naturaleza buena, eran libres, bellos e inteligentes, según la categoría de cada cual. Ante el primer acto libre se determinaban, con Dios para siempre, en el estado de gloria, o contra Él, también por toda la eternidad. Lucifer era uno de los ángeles más bellos y hermosos, su nombre significa lucero, la estrella radiante de la mañana, y su inteligencia también era aguda y fascinante. A tal punto que en el momento de la elección se prefirió a sí mismo.
prefirió buscar la felicidad, la realización, la dicha, autocontemplándose, como iba a ser Narciso que, autocontemplando su belleza en las aguas del lago, cayó en él y pereció ahogado. Del mismo modo Lucifer, prefiriendo buscar su felicidad en sí mismo y no en su creador, consiguió su eterna desdicha y desventura. Pero es que no podía preverlo, ya que era tan aguda su inteligencia. Sí, lo preveía, pero lo cegó lo inmediato. Como a nosotros. Sabemos las consecuencias nefastas, personales y sociales, de abandonar los caminos de Dios, pero nos ciega el placer y la conveniencia de lo inmediato, sin darnos espacio a recapacitar sobre las consecuencias posteriores. Así la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, la coima, el ser corrupto, sabemos que así la cosa no va, pero hay una aparente conveniencia que nos ciega en lo inmediato y perturba la serena reflexión del momento del después. Así pasó con quien ahora llamamos el demonio. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 versículo 18, LC 10:18, dice que lo vio caer desde el cielo como un rayo. Claro que lo vio como Hijo eterno de Dios, igual al Padre, con quien coexiste desde siempre, antes de la creación corpórea de los seres, luego de haber creado el mundo invisible que son los ángeles. En el último libro del Nuevo Testamento y, por lo tanto, de la Biblia, se narra su caída, la de Satanás, la vista por Jesús antes de que las cosas comenzaran a ser. Es en el Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, Ap. 12, 7, 9. Narra que hubo una gran batalla en el cielo, donde el arcángel Miguel combatió contra el demonio, a quien también se le da el nombre de Satanás, o dragón. Un dragón es un reptil, la verdadera imagen de estos ángeles caídos reptilianos. Y se lo llama el seductor del mundo entero, ambos al frente de grupos de ángeles. Lucifer fue precipitado hacia la tierra, y luego de perseguir a la madre del Mesías, va a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan el testimonio de Jesús, es decir, a los cristianos de cualquier denominación, y aún a los hombres de buena voluntad que siguen la verdad testificada por su conciencia, sagrario de Dios, pues siguiendo la verdad que ella les dicta, siguen al que es la verdad, el camino y la vida, es decir, a Jesús, aunque sea implícitamente. El profeta Isaías, unos 6 siglos antes de la venida de Jesús, también hace referencia a su caída. Recordemos sus palabras, que podemos meditar en el capítulo 14, versículos 12 al 15, Is 14, 123, 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la aurora, y estás tirado por tierra? ¿Tú qué decías? Escalaré los cielos, pondré mi trono por encima de las estrellas, y me sentaré en el monte más alto, en la cima de la montaña celeste. Escalaré las nubes, seré igual que Dios. Has caído en el abismo, en lo más hondo de la fosa. Se dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles, los que ahora llamamos demonios. La Biblia hace referencia a ello cuando dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, teniendo por estrellas del cielo a estas criaturas celestes. Siempre las personas bellas y o inteligentes tienen cierto ascendiente sobre las demás, que muchas veces las siguen y admiran, y más cuando poseen las dos cualidades a la vez. Esto pasó ciertamente con los ángeles de Dios que se dejaron seducir por Satanás. Pero los buenos son los más, y ellos son los que nos auxilian y acompañan, no permitiendo que el enemigo del género humano, que querría ver nuestra eterna desdicha y destrucción, tenga dominio sobre nosotros, si nos entregamos a Dios. El libro de la sabiduría, en su capítulo 2 versículo 24, dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Muerte espiritual y muerte física, que Jesús resucitado vence con el don de la gracia y la santidad, y con la vida corporal eterna fruto de la resurrección, de la Pascua. De ambas cosas se hacen partícipes los que pertenecen a Jesús, es decir, los cristianos. Envidia de que el varón y la mujer, siendo de naturaleza inferior, compuesto de materia y espíritu, cuerpo y alma, sea elevado al estado de familiaridad con Dios, destinado a la vida de la gracia y de la gloria. De ahí deriva su persecución infernal para tratar de perder al hombre. Fue una caída, la de Satanás, fruto de la soberbia y de la vanidad. Eligiéndose a sí mismo quiso tener dominio sobre los demás. Buscó el poder de Dios sin ser Dios. Fijémonos si muchos de nosotros no lo tomamos actualmente como modelo, y le rendimos honor y pleitesía, tratando de conformarnos con sus antivalores, aunque no lo digamos explícitamente. Y su naturaleza quedó desequilibrada, repleto de odio en su voluntad, pervertido y pervertidor, como solía decir el venerado Pablo VI, que aprovecha las grietas de la psicología para influir en la naturaleza humana. ¿Están entre nosotros? ¿Qué quieren? ¿Cómo son? ¿De qué van? Muchas incógnitas, leyendas urbanas, paranoias, rumorología y ficciones sobrenaturales.
Al parecer, los reptilianos han venido para quedarse y algunos famosos podrían formar parte de esta casta conspiranoica que, sin escrúpulos, domina el mundo. De ahí, quizá, tantas decisiones absurdas, injustas, pintores casi delirantes, de las que hacen pensar que nuestras autoridades han sido abducidas por entes manipuladores. Ni siquiera el célebre, pérfido e internacional Club Bilderberg tiene tanto eco. Los reptilianos vendrían a ser reptiles que toman el cuerpo humano, esto es lo que vendría a ser una posesión. Empecemos por el principio. El acervo popular considera a los reptilianos como una especie de humanoides con apariencia de reptil, inteligencia prodigiosa, gran fuerza, invisibilidad, telepatía y carácter eminentemente malvado. Una teoría recurrente que ha cobrado fuerza gracias al exfutbolista David Icke y otros, llamémosles, investigadores esotéricos. ¿Están poseídos? Esta estirpe que, dicen los entendidos en esto, proviene de Orión. Vivimos en un planeta cuyos hilos no maneja para nada la población, sino esta corte despiadada. A través de signos muy precisos, contundentes y reveladores, Dios manifiesta sus mensajes a la humanidad. En estos momentos los científicos, los astrónomos, están desconcertados, tratando de buscar explicaciones a muchos fenómenos, pero especialmente a dos en particular, y tratan de responderse algunas preguntas para poder explicarlos. Como los científicos solo ven los signos externos, fenómenos físicos, en este caso astrofísicos, tratarán de determinar razones conclusivas en ese sentido. Sin embargo, ellos no tienen la capacidad para indagar las razones intelectivas que gobiernan las esferas celestiales. Por lo tanto, no hallarán la verdadera razón de tales fenómenos. Aquí se los explicamos. Los dos fenómenos son los siguientes. 1. La eyección de materia en proporciones desmesuradas de la estrella Betelgeuse, en la constelación de Orión. 2. El aumento de la velocidad de la Tierra en su movimiento de rotación, que acorta el tiempo en el que normalmente debe suceder. Esos son los dos fenómenos que desconciertan a los científicos, y que a continuación vamos a explicar por orden de Dios. Betelgeuse es una estrella gigante roja que forma parte de la constelación de Orión, y Orión es la representación de Dios en el cielo, en tercera dimensión. Orión es el cazador, el hombre que anda detrás de su casa, su plan cósmico. Dios es el hombre. Por eso a Jesús se le dice el Hijo del Hombre. El plan de Dios es ir perfeccionando cada vez más su creación, y poco a poco ir construyendo el multiverso, la suma de 7 universos. Dicho esto, miremos la ubicación exacta de Betelgeuse y sus características. Es la estrella que delinea y marca el hombro derecho de Orión, de donde sale el brazo fuerte del hombre representado en la constelación, que tiene el mazo o la lanza, o el arma, si se quiere, instrumento del cazador. Betelgeuse, además, es la 10ª estrella más brillante del cosmos. Importante este dato. Número 10, número de Dios y el universo creado por él. En nuestros artículos siempre hablamos de la significación cabalística o teosófica de los números en la obra, la creación de Dios, en sus mensajes, etc. Por otro lado, es un hecho psíquico-biológico que cuando un hombre recibe una tensión, alerta u otro mensaje o estímulo del sistema que lo configura, esto obliga a su cuerpo a prepararse para una acción defensiva, ofensiva o de cualquier otro tipo, y lo que la complejidad del sistema hace es concentrar fuerza en sus hombros, sobre todo en el hombro derecho, para ejecutar una acción. Y es tal cual lo que le ha sucedido a ese hombre, a Dios, representado en el firmamento por Orión. Para que se entienda todo este asunto de la reciente manifestación de expulsión violenta de materia en la estrella, la pregunta retórica es, ¿por qué ha sucedido esto? Dios responde, y nosotros transmitimos su mensaje. Todo es consecuencia de varios acontecimientos que han motivado esa reacción, y, entre estos, los más importantes son: Betelgeuse es una estrella supergigante roja envejecida que ha aumentado de tamaño como resultado de cambios en los procesos de fusión nuclear en su núcleo. La estrella es tan grande que si reemplazara al Sol en el centro del sistema solar, su superficie exterior se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Es una de las apariciones más brillantes del cielo nocturno. Betelgeuse, el gigante rojo de la constelación de Orión. Muchos astrónomos aficionados lo conocen como un llamativo punto rojizo brillante. Pero Betelgeuse probablemente no brillará en el cielo por mucho más tiempo. La estrella se ha inflado hasta convertirse en una gigante roja y pronto se quemará como una supernova en una gran explosión. A apenas 700 años luz de distancia, este evento tiene lugar casi a nivel galáctico en nuestro vecindario. Pero, ¿está la Tierra en grave peligro por la explosión de Betelgeuse? El reloj de Dios en Orión, un estudio de la Biblia y del espíritu de profecía con un mensaje extraordinario de Dios para su pueblo.
Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa? En algunas versiones de la Biblia la constelación de Orión es llamada Kessil y la relacionan con Nimrod. Como líder del reino de Babel, Nimrod también está relacionado con la Torre de Babel, Génesis 6. De acuerdo con el historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios, si quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran. Y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados antigüedades de los judíos. Libro 1, capítulo 4, según Josefo, el motivo de la construcción de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio. Sin embargo, el motivo del primer diluvio fue la maldad y la rebeldía de la humanidad, Génesis 6, 5, 6, de las que ésta se negó a arrepentirse. Nimrod se rebeló contra Dios, al igual que sus antepasados antediluvianos, y, según Josefo, persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran su fuerza a Dios, como si por medio de él fueran felices, sino para que creyeran que eran sus propios esfuerzos los que les proporcionaban esa felicidad. Sit. La construcción de la Torre de Babel terminó con una muestra del poder de Dios. El Señor confundió las lenguas de los pueblos, haciendo imposible que se comunicaran con la suficiente eficacia como para terminar la construcción de la torre. Así, se demostró que Nimrod estaba equivocado. Toda la fuerza y la capacidad del hombre, incluso la del más poderoso, es un don de Dios que él puede decidir revocar en cualquier momento. Nimrod ha prestado su nombre a nuestro vocabulario. Hoy, un Nimrod es un experto o fanático de la caza. Nimrod aparece como personaje en la mitología de muchas culturas antiguas. Aparece en leyendas húngaras, griegas, árabes, sirias y armenias. Hay pruebas de que la epopeya de Gilgamesh y el mito de Hércules tienen su origen en la vida de Nimrod. Nimrod fue, sin duda, un poderoso y carismático héroe del mundo antiguo que intentó construir una torre hacia el cielo, con la esperanza de frustrar los planes de Dios. No es difícil entender por qué surgieron tantos mitos y leyendas a raíz de un hombre así. No obstante, al final, el poder y la gloria de Nimrod quedaron en nada, porque Dios es más fuerte que el más poderoso de los hombres, y nadie puede frustrar sus planes. Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor, pero la humildad ante el Señor es la postura de los sabios. Proverbios 3, 34, 11, 2. Santiago 4, 6. 1 Pedro 5, 5. Nimrod en la Biblia, fundador de Babilonia. Babilonia tiene sus raíces en el Génesis, el libro de los orígenes, siendo una de las primeras sociedades de la humanidad. Continúa su camino a través de los siglos y se encuentra en el libro del Apocalipsis, en la desaparición de las sociedades humanas. Nimrod en la Biblia, rebelión contra Dios. Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, Génesis 10, en la Biblia, Babilonia es mucho más que una ciudad, es un espíritu. Es el espíritu de Nimrod. Se trata de una rebelión. Es una rebelión contra todo lo que es bueno, contra Dios mismo. Es la búsqueda de la gloria propia, un egocentrismo que busca solo lo individual, es un espíritu de esclavitud. El espíritu de Babilonia es una pasión que afecta a otros con las mismas prácticas corruptas y pensamientos que han afectado al propio ego. No se contenta con corromper a uno solo, pues dicho espíritu se propone seducir y esclavizar a otros que voluntariamente decidan someterse a su incitación. Se inició con Satanás, el progenitor del pecado. Isaías describe cómo Lucifer deseó ser igual a Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. El principal deseo de Satanás, Lucifer, fue el de elevarse hasta ser semejante al Altísimo. Dicha rebelión lo llevó a ser expulsado del cielo. Pero Lucifer no estuvo satisfecho de rebelarse él solo, así, condujo a la rebelión a un tercio de los ángeles del cielo, y por eso ellos también fueron echados del cielo. Una vez que aquellos ángeles se convirtieron en demonios, y que ellos estuvieron obligados a hacer la invitación a lo malo, su esclavitud comenzó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un perfecto paraíso, el jardín del Edén.
La tentación de Eva por parte de la serpiente, fue que ella podría ser como Dios, Génesis 3, 5, este fue el mismo espíritu que causó la rebelión en el cielo, y ahora también ocasionaba que la humanidad se rebelara contra el Dios Santo. Por la caída de Adán y Eva, el hombre fue expulsado de aquel jardín y ahora está vinculado con el pecado y la corrupción, la esclavitud continúa. Nimrod en la Biblia, cazador delante de Jehová. Pasado el tiempo vino Nimrod. Si algún ser humano en la historia resume la voluntad de Lucifer, este es Nimrod. Génesis 10, 9 dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Por qué tomó el Señor advertencia especial sobre este poderoso cazador? ¿Sería porque Nimrod cazó y mató a muchos animales? No, Nimrod en la Biblia, era más que un hábil cazador. La palabra vigoroso, en Génesis 10, 8, 9, puede ser traducida del hebreo como tirano. Además, tenga en cuenta algunos de los significados que el diccionario hebreo-griego de Strong da en relación con la palabra ante, como en el caso delante del Señor. Strong dice del hebreo panim, cara, como la parte que da vuelta, usado en una gran variedad de aplicaciones, literalmente y figurativamente. También como preposición, ante, etc. En contra resistir, enfrentar, enojo, filo, ir a negar, batallar, impudente, pernicioso. Esto parece indicar que Nimrod era algo más que un hábil cazador de animales, por el contrario, lo muestra abiertamente obstinado contra el mismo Dios, él emprendió una batalla contra Dios por la fidelidad de los hombres. Él estuvo descaradamente en contra de Dios. Él estuvo rebeldemente en contra de Dios, teniendo la misma ambición de poder que tuvo Lucifer durante su intento del golpe de poder celestial. El espíritu de esclavitud ya había encontrado un vehículo humano, Nimrod. Este no solo cazó animales, sino que también cazó a las almas de los hombres, él cazó y esclavizó a sus almas para que siguieran sus perniciosos caminos. No es de extrañar que Pedro predicara, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2, 40. Nimrod en la Biblia quería construir una torre que llegara al cielo. Nimrod quería construir una torre para llegar al cielo. Génesis 11, 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos un esfuerzo unificado de los pueblos del mundo hacia un solo propósito, este propósito fue su problema. Ellos quisieron hacerse un nombre para sí mismos y quisieron tomar por asalto las puertas del cielo. Sus intenciones fueron promovidas por el mismo espíritu que expuso Satanás antes de ser expulsado del cielo, y que también expuso en el jardín del Edén con Eva. Su deseo fue usurpar la autoridad de Dios. Babilonia, significado bíblico. La ciudad fue llamada Babel, que en hebreo significa confusión. Los babilonios prefirieron utilizar un sentido que era más aceptable para ellos, como significando puerta de Dios. Babel es la forma hebrea, y Babilonia es la forma griega. Su plan fue frustrado cuando Dios confundió sus lenguas. Pero, Satanás, a través de Nimrod, continuó esta insidiosa esclavización de la humanidad para hacer batalla contra Dios. Al igual que Satanás tuvo ángeles, Nimrod tuvo hombres. El espíritu de Nimrod en la Biblia. Pasemos a través de los siglos hasta los últimos días. El mal, el espíritu seductor de Nimrod y Babilonia sigue su curso el día de hoy. Al mirar en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, vemos a otro individuo. Este es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. Este hombre es el arquetipo de la rebelión, el cual se opone y se levanta contra Dios, exponiendo la actitud de Lucifer y de Nimrod. Su osadía descarada lo llevará a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 4, cautivará a otros en sus malos caminos, y de acuerdo con Apocalipsis 13, hará que todos lo adoren, exigiéndoles tener la marca de la bestia. 6, 6, 6. La esclavitud continuará. Este espíritu de Nimrod en la Biblia se encuentra en la ramera de Apocalipsis 17. Este mismo espíritu de engaño se encuentra en la iglesia ramera de Apocalipsis 17. Allí la encontramos ebria de la sangre de los santos y de los profetas. El anticristo caminará sobre Babilonia durante el gran día del Armagedón. Hay 3 divisiones de Babilonia. 1, la Babilonia eclesiástica o religiosa, espiritual. 2, la Babilonia política o gubernamental. Y 3, la Babilonia económica y comercial. A través de la historia, estas 3 representaciones de Babilonia han formado su fea cabeza y manifestado el espíritu de seducción y de engaño, han denigrado de Dios y de su iglesia, han estado en contra de los mandamientos y consejos bíblicos, y han intentado poner el humanismo en el trono del Dios Todopoderoso donde solo Él debe reinar.
Tienen en efecto construida una torre de Babel, religiosa, política y económicamente, y han bombardeado la puerta del cielo, buscando la entrada para derrocar al Creador omnipotente. Han depositado más estima en la creación, en lugar de aquel que los creó. En efecto, ellos han dicho como su predecesor Lucifer: yo seré semejante al Altísimo. Por otra parte, han tratado de esclavizar a todos seduciéndolos para que les sigan, casando y atrapando sus almas con compromisos religiosos, políticos y económicos que les hacen perder su honestidad y los hacen caer en trampas abrumadoras. La esclavitud continúa, pero no por mucho tiempo. La influencia de Babilonia es tan poderosa, que Apocalipsis 17:18 nos dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sin embargo, Dios tendrá la última palabra, y la victoria definitiva. Apocalipsis 18:11-13 muestra la desaparición de esa gran Babilonia que mercadeaba con las almas de los hombres. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Nimrod será resucitado por el Serm para que gobierne el mundo. Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Fue la primera figura del anticristo. Planeaban abrir un portal al otro lado. Los registros históricos mencionan a la serpiente Nahash, quien se cree, vivió en el jardín del Edén. Atún, quien era una divinidad híbrida entre hombre y serpiente del antiguo Egipto. También podemos encontrar a Quetzalcóatl, el dios de serpiente adorado por los mayas, y también están en Quiria, la doble hélice serpiente que se encuentra presente en todos los libros históricos de los sumerios. La idea de seres reptilianos habitando la Tierra desde la antigüedad se encuentra escrita en largos textos históricos. Quizás, el ejemplo más claro lo podemos encontrar en los registros al antiguo dios, al que los egipcios conocían como Sobek. Sobek era una criatura híbrida que era mitad hombre mitad reptil, similar a un cocodrilo. Fue una de las divinidades más importantes del antiguo Egipto. En algunas iconografías era representado mostrando sus amenazadores dientes, a pesar de tener las fauces cerradas. Sin embargo, su aspecto era para subrayar amenaza y poder. Sin embargo, aunque algunos textos lo describen como el que arrebata a los maridos a voluntad, o el enfurecido, normalmente Sobek era un dios protector y benéfico. Su poder era tal que fue responsable de crear el río Nilo con su propio sudor. Además, se cree que es el responsable de la creación de la vegetación y la vida en Egipto tal cual la conocemos. Los otros dioses. Junto a Sobek, también existen otros dioses reptilianos, como Khepri, conocido como el maestro de todas las cosas. También se hace mención a Shu, Tefnut, Nut, entre otros. Egipto creía que la humanidad misma poseía ADN de reptil, por lo que se nos permitió vivir en la Tierra en la antigüedad. Una línea histórica que coincide con la teoría de que la humanidad fue sembrada en la Tierra a través de la ingeniería genética. Quizás, por una raza extraterrestre que necesitaba esclavos. Por esa razón, los reptilianos continúan gobernándonos sin que, ni siquiera, nos demos cuenta. Como podemos observar, otra civilización antigua da indicios de haberse relacionado con una civilización reptiliana, a la cual adoraban como dioses. ¿Realmente son nuestros gobernantes secretos? Busca estacionamiento con Google Maps y de pronto se topa con un barbudo verde. El servicio virtual captó la imagen de un extraño hombre con rostro verde y barba en una concurrida calle de Birmingham, Reino Unido. Birmingham es un lugar clave para estos reptilianos demonios. El aterrador misterio de las muñecas que fueron clavadas en los árboles de un bosque de Inglaterra. Al norte de Birmingham, una trabajadora de un hospital decidió pasear para despejarse de su rutina y halló esta escena siniestra. No descartan rituales satánicos. ¿Cómo te poseen estos reptilianos? Ufólogos del Birmingham UFO Group analizan un video en el que una mujer desaparece de su cama por visitantes de dormitorio. Estas imágenes, obtenidas desde una cámara infrarroja en un dormitorio del condado Worcestershire, muestran por primera vez un supuesto proceso de abducción, según la investigación del Birmingham UFO Group, BUFOG, del Reino Unido. El fenómeno de los visitantes de dormitorio tiene patrones que se repiten en todos los casos y con muy pequeñas variantes. Seres de apariencia humanoide hacen acto de presencia en la habitación y, de forma poco clara, las víctimas son trasladadas a una estancia ovoide, de aspecto de quirófano, donde son reconocidos.
Para los investigadores era un misterio saber cómo los abducidos eran transportados hasta la sala de reconocimientos, pero este vídeo sugiere que se volatilizan. Vayamos por partes. Una familia de Droidwich, un suburbio de Midlands, estaba siendo investigada por Dave O'Brien, del BUFOC, porque la mujer había sufrido 2 presuntas abducciones de alcoba en una semana de 2010. Instalaron una cámara infrarroja para chequear qué pasaba en la habitación. Varios días después de que la madre de esta familia tuviera vívidos recuerdos de una experiencia de secuestro, su marido trató de tranquilizarla y, en un esfuerzo por ayudarla a dormir, instaló una cámara de infrarrojos que monitorizara la habitación. Se da la circunstancia de que su marido se gana la vida fabricando cámaras de seguridad. Aproximadamente 3 días después de que la cámara fuera instalada captó esta increíble secuencia. Las imágenes muestran a la mujer durmiendo debajo de las sábanas. Alrededor de las 3:30 de la madrugada la víctima empieza a arquear la espalda. Las sábanas de la cama se pliegan repentinamente hacia adentro y se vuelven increíblemente planas, como si la mujer se hubiera volatilizado por completo. Tras 13 minutos, aproximadamente, las sábanas se levantan como si un soplido de aire hubiera entrado debajo y cuando vuelven a caer, la mujer está nuevamente en la cama junto a su esposo. Cuentan los testigos que cuando se revisaron las imágenes de la cámara a la mañana no podían dar crédito. El padre de familia está a la izquierda del encuadre y la víctima a la derecha. La familia no pudo extraer el archivo de video de la cámara de infrarrojos porque no estaba destinado a este propósito. Para solucionar esto, conectaron la cámara a un monitor y luego grabaron la pantalla. Se cree que este metraje es genuino y no un engaño. La familia envió este video para ser analizado por la serie de televisión estadounidense Factor Faked. No pudieron recrear con éxito las imágenes sin el uso de artilugios ocultos. El video es uno de los muchos casos que investiga Dave O'Brien, quien considera que la mujer tuvo experiencias la mayor parte de su vida, pero como mucha gente las empujó al fondo de su mente. Los residentes de Worcestershire han reportado una amplia gama de fenómenos desconcertantes en los cielos sobre el condado a lo largo de los años. Los avistamientos provienen de varias fuentes, ya sean informes confidenciales del Ministerio de Defensa, MOD, o imágenes tomadas por lugareños atónitos. Algunos de los relatos aparentemente más inexplicables incluyen a una mujer de Droidwich desapareciendo de su cama y un objeto visto cayendo erráticamente en Worcester. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.